Amén, amén. Bendiciones, hermanos. ¿Verdad? Dios les bendiga a todos y cada uno. Gracias a Dios, ¿verdad?, que nos da la oportunidad de estar en su casa el día de hoy. El Señor es bueno. El Señor es tan hermoso porque nos sigue hablando, ¿no? Son temas que a lo mejor ya no las sabemos, pero muchas veces se nos va olvidando, ¿no? Se nos va olvidando las cosas, pero Dios es bueno, que nos empieza a hablar nuevamente. Por eso es que solamente Él es bueno. Y para empezar, vamos a hacer una pequeña oración para que el Señor tome el control de este momento, de su misma palabra, ¿no? Bendito Dios, tú eres bueno, Señor. Muchas gracias, mi Dios hermoso, por darnos esta oportunidad, Señor. Es un gran privilegio, mi Dios, poder, Señor, compartir de tu palabra, Señor, de tu mensaje, Señor. Porque, Señor, nos has hablado en nuestro corazón, mi Dios, que a veces, Señor, nos acomodamos, Señor, a veces se nos olvida, Señor. Pero tú eres tan bueno, Señor, que nos sigues hablando, mi Dios. Por eso es que ponemos este tiempo en tus manos, Señor, este tema, Padre, que seas tú, Señor, el que tome el control. Seas tú, Señor, el que hable, Señor. Nosotros solamente queremos ser un instrumento en tus manos, Padre mío, para que, Señor, tu mensaje, Señor, pueda llegar, Señor, al corazón de cada uno, Padre mío. Quita todo lo que puede estar estorbando en este momento, Señor, en nuestro corazón, nuestra mente, Señor. Que ahora que tu palabra, Señor, pueda tomar el lugar de nuestra vida, mi Dios de la gloria. Bueno eres tú, mi Señor, nadie como tú, mi santo Dios del Todopoderoso. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, si nos apoya, por favor, vamos a ir a la palabra de nuestro Señor en el Evangelio de Juan 14, del 1 al 6. Vamos a leer la palabra de Dios. Juan 14, del 1 al 6. Dice aquí: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os aparejare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde yo voy, y sabéis el camino. Dice Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esa es la palabra de Jesús. Y este es nuestro tema del día de hoy. El versículo 6. Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si nos damos cuenta aquí, todo esto empezó, ¿verdad? Porque Tomás le dice al Señor: ¿cómo sabremos el camino? Hoy sabemos el camino, dónde está el camino para llegar al Padre. Sabemos que el camino es Jesús, el que nos lleva al Padre, ¿no? Pero muchas veces, amados hermanos, se nos va olvidando a cómo va pasando el tiempo, porque lo importante es permanecer en el camino, ¿no? No que sepamos el camino, porque aquí yo creo que todos sabemos el camino. Todos ya sabemos que Jesús es el camino que nos lleva al Padre, pero muchas veces nos desviamos, nos salimos del camino. Pero lo importante es que el Señor nos sigue hablando y nos dice: yo soy el camino,
O sea, ¿qué más buscamos a veces, no? Cuando buscamos otro lado. Hoy en día, hoy no, en el mundo te van a decir, es por acá, el camino es por acá. Pero ¿qué dice la palabra, no? ¿Qué dice Jesús? Él dice, yo soy. Como que véame a mí, ¿no? Sabemos que dice el Señor que Jesús dijo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. No sé en qué versión tienen, hermanos, es el Reina Valera de 1960, ¿sí? En la casa de mi Padre dice, hay muchas moradas. Si así no fuera, dice el Señor, yo iré a preparar un lugar para ustedes. Ciertamente lo dijo el Señor a sus discípulos, ¿no? ¿Cuántos discípulos del Señor hay aquí? Tenemos que creer eso, que el Señor Jesús fue a preparar un lugar, si no lo hubiera, dice, para cada uno de nosotros. Y el Señor dice, yo soy el camino y la verdad, dice, y la vida. Ciertamente los discípulos en este momento, porque es cuando nuestro Señor Jesús le dice, le anuncia a ellos, ¿no? Que ya estaba cerca del tiempo que Él iba a ser ya crucificado, iba a regresar al Padre. Y los discípulos ciertamente en ese momento a lo mejor se sintieron tristes. ¿Cómo que Jesús se va a ir, no? ¿Y por qué nos vino a enseñar todo esto y ahora nos va a dejar solos? Es que a veces nos acostumbramos a alguien, nos acostumbramos. Pero ciertamente lo que yo he enseñado a mis hijas, ¿no? Le digo, por ejemplo, en estos tiempos de grupos de familia, que estamos dando palabra de nuestro Señor, ¿verdad? Acá uno. Y yo les digo, este tema va a continuar. Si terminamos este tema, pues vamos a empezar con otro. Y me dice una de ellas, entonces este nunca se va a acabar. Le digo, no, pues no se va a acabar. Hasta que el Señor nos llame, ¿no? Hasta que el Señor Jesús venga, porque Él dice que va a volver por nosotros. Pero aquí lo importante es que no se turbe nuestro corazón porque por las cosas que pasan en el mundo. No sé si ustedes se han dado cuenta, ¿no? La verdad yo nunca me he puesto a tanto así como que saber las cosas, lo que pasa en el mundo, pero hoy últimamente veo que pasan muchas cosas. Y dice uno, la palabra nos enseña que los últimos tiempos pues habrá señales, ¿no? Y además muchos de los que creían en el Señor van a dar la espalda. Pero cuando uno se da cuenta de estas cosas, dice uno, es momento de darme cuenta cómo estoy en el camino del Señor, porque si no estoy bien, ¿qué debo hacer? Reflexionar mi caminar, porque esto es personal. Es personal, yo siempre dicho esto, ¿no? Que es personal. Yo sé cómo estoy o qué me hace falta, ¿no? Enderezar mi camino. Pero ciertamente el Señor Jesús le dice esto a sus discípulos, ¿no? Que ya se iba. Pero Tomás, ¿qué dice Tomás? Señor, ¿cómo vamos a saber el camino? Inmediatamente, ¿verdad? Como nos ha enseñado el pastor. Porque podemos decir, ¿a poco Tomás no sabía el camino? Si Jesús les estuvo enseñando a ellos. Pero Tomás en ese momento intervino y dijo, Señor, ¿cómo vamos a saber el camino? Mucha gente a veces así está, hermano.
cumplir un propósito. Así como cada uno de nosotros, nuestra vida tiene un propósito en esta tierra. Todos y cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, todos tenemos un propósito que cumplir. Y esto debemos de enseñar a nuestros hijos también. Yo siempre le digo a mis hijas, tu vida tiene un propósito aquí. Pero ¿cómo vas a saber si no buscas al que te ha dado ese propósito? ¿Cómo vamos a saber? Pero nuestro trabajo como padres tenemos que enseñar a nuestros hijos. Entonces Jesús dijo, e iré otra vez, ¿verdad?, al que me envió. Y del mismo modo se había revelado a sí mismo como el camino al Padre. En Juan 12:26. Dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi siervo. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Dice el Señor, si alguien me sirve, a donde yo estoy, ahí estará mi siervo. ¿Cuándo le servimos al Señor? O sea, tenemos que tener esa confianza, ¿no? Esa esperanza de que aquí estamos sirviendo al Señor. Pero un día estaremos ahí donde Él está, dice. A donde Él está, ahí van a estar sus siervos. Y ahí estaremos un día. Y sabemos que el camino del Señor no va a ser fácil. No sé cómo fue cuando le invitaron a usted a recibir a Cristo. No sé cómo le dijeron. Pero muchas veces a mí me dijeron, recibe a Cristo para que se acaben tus problemas. Y la verdad es que el Señor nos ayuda. Pero ¿qué creen? Luego se vinieron más problemas. Y yo dije, ¿cómo? Pues si me dijeron que se iban a acabar mis problemas. Y empezaron más. Si tenía yo problemas, pues empezaron más problemas. Pero ahí el Señor también nos va a probar. Prueba nuestro corazón. Y es el momento que muchos no entendemos. Porque ¿cómo vas a entender si apenas si vas empezando, ¿no? Aunque las personas te van a explicar, es que así debes de hacer, muchas veces no vas a entender. A mí me dijeron, pero usted tiene que estar firmes, y usted debe de pelear por su familia. ¿Y cómo peleo? Pues es que no sé. Porque cuando uno está en el mundo, ¿qué piensa uno de pelear? O sea, cuando dicen vamos a pelear, ¿qué piensa usted? No, pues vamos a agarrarnos a golpes, ¿no? Y eso es lo que pensábamos. Es lo que yo pensaba, es que usted tiene que pelear por su familia. Y digo, ¿cómo voy a pelear por mi familia? Es que no sé cómo. Hoy sí entiendo, pero en ese entonces no entendía. No entendía nada. Pero el Señor, hoy en día puedo entender muchas cosas que sucedieron en ese momento, en ese tiempo. Pero el Señor es bueno. El Señor es bueno. Como va pasando el tiempo, va a ir regresando otra vez. Aquí lo importante es que nosotros estemos en el camino de Dios. Y ciertamente en el camino del Señor no va a ser fácil. Es verdad que lo que iba a venir va a resultar una dura prueba para los discípulos, pero aquí podemos, como en cada uno de nosotros, ¿no? Pasamos problemas, no sé, a lo mejor enfermedades y muchas cosas que pasamos en la vida, ¿no? Pero ¿qué creen? El Señor nos prepara para eso. El Señor, antes de que llegue, por ejemplo, nosotros que ya estamos en su camino, nos prepara para las cosas que vienen.
Y cuando llega esta cosa, hay que sabemos qué hacer. Pero también hay que dejarnos que nos prepare, ¿verdad? Pero aquí surge un problema. ¿Cuál era el problema de Tomás? ¿De verdad no sabía el camino? ¿O no quería saber el camino? Él no quería reconocer el camino porque sabía el camino. Muchas veces así pasa en el ser humano. No quieren reconocer a Jesús como su Salvador. No quieren reconocer a Jesús como su Señor. No quieren reconocer a Jesús como el camino que nos lleva al Padre, que nos da la vida, ¿no? Pero nosotros, ¿verdad? Gracias a nuestro Señor, que ha estado insistiendo con nosotros y estamos en el camino, porque todos los que estamos aquí ahorita y los que faltaron, estamos en el camino del Señor. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es nuestra meta? Llegar con el Padre. Porque el Señor Jesús es el camino, ¿verdad? Dice el Señor, yo iré para prepararles un lugar. Y vendré otra vez, dice el Señor. Estamos esperando su regreso. Un día va a regresar el Señor. Pero Tomás tenía ese problema. No tanto era de que si no sabía el camino, sino que no quería reconocer. No quería creer. Recordemos que la resistencia que ofrecía cada vez que el Señor les hablaba de la cruz, ellos solo pensaban en un establecimiento de un reino terrenal. Solamente pensaban que el Señor venía a establecer un reino aquí en la tierra. Y eso lo tenían en su mente. Pero aquí, el reino del Señor no está aquí, está en los cielos. Por eso es que Jesús, cuando venía, ¿verdad? Vino y hizo, arrepiéntanse, ¿no? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Un día el reino de los cielos se acercó a mi vida. Así en la vida de cada uno de los que estamos aquí. Hoy estamos en el camino. Unos a lo mejor más adelante, otros ahí van y otros ahí vamos ahí, paso a paso, pero lo importante es seguir. Lo importante es continuar, porque ya estamos en el camino. ¿Cómo ha sido su camino hasta el día de hoy? ¿Cómo ha sido? ¿Fácil? ¿Muy difícil? Gloria a Dios, porque así vamos a ser fortalecidos. Vamos a ser fortalecidos. Y lo importante es que no estamos solos. El Señor va con nosotros. Esto es solamente la introducción, hermano, porque ahora sí vamos a entrar en el tema. Y como dije al principio, ¿no? Que nuestro tema es en el versículo 6. Jesús dijo, vamos a ir por partes. Primero dijo, yo soy el camino. Y un camino, ¿cómo es un camino? Camino tiene dos. Bueno, aquí dice, el primer lugar dice, un camino nos habla de dos conexiones entre dos puntos. En este caso, Cristo se presenta como el puente entre el hombre y Dios. O sea, Él es el camino
porque aquí estamos, el camino que nos lleva al Padre, pero también de allá para acá. ¿Cómo vino nuestro Señor Jesús? De allá para acá, pero de aquí también se fue para allá. Entonces ese es un camino, ¿verdad? Que tiene dos conexiones. Por ejemplo, si salimos de aquí, de la casa del Señor, a la casa donde vivimos, o sea, salgo de aquí, pero llego a un punto. Salgo de mi casa para llegar aquí, o sea, hay dos conexiones. Y ese es Jesús. Jesús es el camino que conduce al hombre al cielo. No es solamente una guía, ni solamente un maestro, porque sabemos que Jesús vino a enseñar. Hay personas que lo ven como un profeta, cuando usted y yo lo vemos como un camino que nos lleva al Padre, un camino que vino desde allá para traernos la salvación y vida eterna. No es solamente un maestro que enseña a los hombres el camino a Dios. ¿Qué dice Marcos 12:14? Marcos 12:14. Y viendo ellos, le dicen: Maestro, sabemos que eres hombre de verdad y que no te cuidas de nadie, porque no miras a la apariencia de hombres. Antes con la verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Aquí lo que vamos a ver es de que no solamente vino a enseñar nuestro Señor Jesús. Y él se cuidaba de alguien cuando anduvo en la tierra. ¿Se cuidaba? No, él no se cuidaba. Él andaba allí entre la gente, porque sabía quién era. Nosotros tenemos que andar, ¿verdad? Con seguridad, sabiendo que Él nos cuida. Ciertamente no vamos a andar en lugares donde no debemos, ¿verdad? Pero sabemos que el Señor nos cuida, ¿no? Y Él vino a enseñar el camino que debemos de seguir. Que Él no vino como los profetas que habían venido. Él vino diferente. Sino que Él mismo es el camino por el que nos podemos acercarnos a Dios, ¿no? Él es el camino que nos acerca a Dios. Otra de las grandes manifestaciones de Cristo fue que Él dijo: yo soy la puerta. Él dijo que Él es la puerta, que el que entrara en Él, ¿qué? Será salvo. Solo también lo podemos ver en Juan 10, 7, del 7 al 9. Dice aquí: volvióles, pues Jesús a decir: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. El siguiente. El siguiente. Ya. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y robadores, mas no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Dice el Señor que el que entrara en Él será salvo, encontrará pastos verdes, ¿verdad? Para su alma. Entonces nosotros hemos recibido a Jesús, lo hemos reconocido a Él como nuestro Señor.
Por lo tanto, Él es el que nos conecta al Padre. Pero de igual en manera, ¿de dónde sacamos de todo lo que enseñamos, no? Pues de su palabra, ¿no? De lo que Él ha dejado. Ese pasto verde, ese alimento que necesitamos, ¿verdad? Estar en Él. Él es el que nos sigue alimentando hasta el día de hoy, a través de su palabra. Y dice también que Él abrió un camino nuevo para nosotros. En Hebreos 10:20 dice que abrió un camino nuevo. Hebreos 10:20 dice: por el camino que Él nos consagró nuevo y vivo, por el velo que es por su sangre, por su carne, perdón. Pero esto es cuando Él fue a la cruz, ¿no? Ese momento abrió un camino nuevo para nosotros. Ese camino, ¿verdad? Que hoy en día podemos acercarnos al Padre a través de la oración. Porque antes era diferente. Hoy sabemos por medio de la obra de salvación que realizó en la cruz. Él nos abrió un camino que nos conduce nuevamente al camino de la vida. Un camino que abrió, que había sido cerrado después de que Adán y Eva pecaron. Ese camino ya estaba cerrado, ¿verdad? Por los pecados, por la desobediencia, ¿verdad? Pero ¿qué hizo nuestro Señor Jesús? Nos vino a retomarnos ese camino con su propia vida. Nos abrió ese camino para nosotros, que hoy en día, hasta el día de hoy, está abierto para todos y cada uno de nosotros. Y Dios también había anunciado por medio del profeta Isaías que abriría un camino nuevo para su pueblo. Y ese camino es un camino de santidad. En Isaías 35:8. Porque sabemos que estamos en el camino del Señor, pero también pide que nos santifiquemos, que nos apartemos para Él. En Isaías 35:8. Dice aquí: y habrá allí calzado y camino, y será llamado calzada, perdón. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará por él inmundo, y habrá para ellos en él quien los acompañe, de tal manera que los insensatos no hierren. Pero este camino es Jesús. Él es santo. Y dice que los que le siguen a Él también tienen que ser santos. Yo me acuerdo, hermano, que la primera vez que yo llegué a una iglesia evangélica, hasta el fondo había una lona grande, ¿no? que decía: sin santidad nadie verá al Señor. Y eso hasta el día de hoy lo tengo. Yo no sabía qué significaba, pero es lo primero que vi cuando entré. Entonces el Señor dice, si no vivimos también en santidad, si nuestro camino no es recto, pues tenemos que reflexionar, ¿no? Porque el Señor de verdad que es tan bueno que nos sigue hablando. Solamente cada uno de nosotros sabemos cómo está nuestra vida delante de Él. Lo importante es que ya sabemos cuál es el camino. Ya estamos en el camino. Pero cómo es mi caminar, ¿no? Y dice el Señor que todos los que van con Él, porque no van solos, va Él también con nosotros.
en ese camino de santidad, ayudándonos, ¿verdad? Porque solos no vamos a poder. Solos nos va a costar mucho trabajo y va a llegar un momento que vamos a decir, ya no voy a seguir ese camino porque es difícil. Pero no estamos solos. El Señor va, ahí va con nosotros, ayudándonos. Porque Dios mismo nos va a conducir en ese camino a cada uno de nosotros. Y en el camino nos vamos a ir siendo libres. Libres de muchas cosas, hermanos. Libres de muchas cosas que veníamos arrastrando en nuestra vida anterior. Y va a costar, porque no va a ser fácil de que, ya llegué a Cristo y ahora ya todas las cosas que venía yo arrastrando ya quedaron atrás. No, sí, pero son procesos. Con el tiempo, va uno dándonos cuenta de que, a Dios no le agrada esto, a Dios no le agrada aquello, ¿verdad? Y nos va limpiando el Señor. ¿Qué pasó con los 10 leprosos? Dice la palabra que en el camino se fueron limpiando. Estamos en el camino, que es Cristo, que Él nos va limpiando. Ya cuando Él nos llame, vamos a ser limpios. Y Dios mismo nos conduce a ese camino, que vamos a ir siendo libres de cualquier peligro también que nos podría llegar a nuestra vida, para sentirnos también seguros. ¿Tiene usted seguridad en este mundo, en esta tierra? ¿Tiene usted seguridad? Debemos de tener seguridad porque Cristo está con nosotros. O sea, muchas cosas suceden, ¿no? Y no solamente un día, todos los días suceden cosas. Y a cada momento pasan cosas que ya no sabe ya qué tanto. Pero nosotros confiamos en Dios. Tenemos esa seguridad de que Él está con nosotros. Ciertamente Él no va a permitir que nos pase algo que no, si sabemos que estamos bien delante de Él, ¿verdad? Y llegaríamos, Dios mismo nos conduciría por el camino en el que serían libres de cualquier peligro y llegarían con seguridad a su destino, donde tendrían alegría y gozo perpetuo. ¿Dónde va a ser eso? Allá, allá con el Padre. Y el Señor nos está guardando en este tiempo, ¿no? El Señor nos está guardando en el camino de todos los peligros que hay, de todas las inseguridades que hay, de todos los peligros, porque nos está guardando, nos está preparando. Estamos siendo preparados, porque un día vamos a estar allá con Él. Estamos siendo preparados aquí. Entonces decíamos que Jesús es un camino en el sentido doble. ¿Por qué? Porque es el camino del hombre a Dios. Él es el camino del hombre a Dios. Pero también es el camino de Dios al hombre, como decíamos hace un momento. Dios envió a Jesús en esta tierra para traernos salvación y vida eterna, porque Él vino a dar su vida para abrir ese camino, ¿verdad? Dice el Señor que todos los que creen en Él, ¿verdad?, tendrán vida eterna, salvación. Y no solamente algunos, sino que todos, ¿verdad? Todo aquel que no cree y no se va a perder. Pero ese es el camino, es Jesús. Esto significa que nuestras oraciones también
llegan a Dios por medio de Jesús. Por eso es importante, amado hermano, orar. Yo he entendido, hermano, que no hay otro, no hay más, no hay otro lugar a donde ir. Porque también va a haber un momento de, así como que vas a reflexionar las cosas que está pasando en tu vida. Va a llegar un momento que dirás, ¿qué me está pasando? Pero te das cuenta que no vas a encontrar lo que necesitas en otro lado más que en Dios. Dices, voy a volver al Señor otra vez. Y últimamente me he estado preguntando, ¿por qué al principio yo quería hacer todo? Quería hacer todo. Quería hacer esto, quería hacer aquello y quería allá y andaba ahí, corre para allá y corre para acá. ¿Y ahora qué pasó? ¿Qué pasó? El Señor dice, vuelve a tu primer amor. Vuelve a tu primer amor. Porque así pasa. Eso es como que se va uno acomodando, como que se va uno acostumbrando, ¿no? Al principio lo haces con mucho amor y con muchas anhelas hacer las cosas, pero a poco como que te vas así como que bajando y bajando poco a poco. Cuando te das cuenta, ya no quieres hacer nada. Te desanimaste. ¿Y qué pasó? Y el Señor dice, eso es lo que quiere el enemigo. Que te desanimes, que empieces a ver las cosas que suceden alrededor tuyo. Pero el Señor es bueno. Por eso cuando pasan estas cosas no me voy a desanimar y me voy a quedar ahí sentado y a ver qué pasa. No voy a ir al Señor y decir, Padre, pues ayúdame, la verdad sí me siento. Y el Señor te va a animar, te va a levantar. El Señor nos levanta. El Señor nos da fuerzas porque tenemos que seguir. Todas las bendiciones también desciende hasta nosotros por medio de Él, por medio de Jesús. Pero un camino nos habla también de un estilo de vida. ¿Qué dice Deuteronomio 5, 32 al 33? Mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os aparentéis a diestra ni a siniestra. El siguiente, por favor. Andad en todo camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Aquí también sabemos que, y como lo habíamos leído anteriormente, estamos en un camino de santidad, que es el mismo nuestro Señor Jesús. Pero dice también que no nos salgamos del camino. No es a la derecha ni a la izquierda, ¿no? Sino que el camino del Señor es recto, es derecho. Porque muchos pensamos, hoy no voy a hacer esto, y nos salimos del camino o ponemos nuestro propio camino. Pero el camino del Señor es recto, derecho. No, que si hay calle, espinas, ni modo, tengo que pasar ahí. No hay otro camino. Que si aquí está inundado, no es como aquí en la tierra, ¿verdad? Que buscamos opciones para llegar a nuestra casa, ¿no? Porque hay inundaciones, hay tráfico, ¿verdad? Y ponemos nuestro GPS y nos da opciones, ¿verdad? Por acá ya llegas a tu casa.
Te vas por acá y te das la vuelta. El camino del Señor no es así. El camino del Señor es derecho. Que si en ese camino encontramos espinas, pues ni modo. Hay que seguir adelante. Si encontré problemas, nos va a costar y nos cuesta, pero gloria a Dios. Porque solamente así llegaremos al Padre. No tenemos que salirnos del camino. No tenemos que salirnos de Jesús. Porque si no, no va a haber frutos. El Señor dice, el que permanece en mí va a dar fruto. Si permanecemos en Él, va a haber fruto. ¿Cuántos quieren dar fruto? ¿Todos queremos dar fruto o no? Amén, amén. Todos queremos dar fruto, pero ese fruto, para llegar a dar fruto, nos va a costar. ¿Qué pasa con un arbolito cuando lo sembramos? Tenemos que cuidarlo, ¿no? Para que crezca y dé fruto. No luego va a dar fruto, sino que tiene que pasar tiempo. Pero va a dar fruto, o sea, esperamos. Y el Señor espera frutos de nosotros. Pero tenemos que permanecer en Él. Y el mismo también nuestro Señor Jesús dijo que Él es la luz del mundo. En Juan 8:12. 12, por favor. 8:12. Y árboles, hablóles Jesús otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz, mas tendrá la lumbre de la vida. En otras versiones dicen, ¿no? Tendrá la luz de la vida. Entonces, tenemos que permanecer en Jesús para que andemos en la luz, porque Él es luz que alumbra en este mundo, que tantas tinieblas que hay, ¿no? Pero Él vino a alumbrar. Por lo tanto, nosotros también tenemos que brillar en las tinieblas, porque dice que la palabra que también somos luz, somos hijos de luz. Somos hijos de luz. Amén. Ok. También nuestro Señor dijo: yo soy la verdad. Jesús es la verdad en el sentido más absoluto. No vamos a encontrar verdad en este mundo más que en Jesús. Solamente Él nos puede enseñar la verdad. La verdad. Todo aquello en el entendimiento humano anhela saber, la respuesta es Jesús. La respuesta está en Él. Todo lo que anhela saber el ser humano está en Jesús. Y muchas cosas a veces nos cuesta saber, ¿no? Creer. ¿Será verdad o no será verdad lo que dice la gente? ¿Qué dice Jesús? Pues yo creo lo que dice Jesús. Tenemos que creer lo que Él dice, porque Él no miente. Su palabra es verdad. Todo lo que el ser humano necesita saber está en Jesús. Él es el creador de todo cuanto existe. Por lo tanto, conoce perfectamente todas las cosas. Él es el creador de todas las cosas que existen. Por lo tanto, Él sabe cómo funciona cada cosa, porque si Él lo creó. Porque al principio dice que Dios creó todo lo que hay. Jesús también estaba ahí.
Entonces Él es el creador de todas las cosas y sabe cómo funciona cada cosa. Es como alguien que fabrica algo, ¿no? Sabe cómo funciona, qué es lo que tiene, cómo va a funcionar. Si yo no fabrico nada, pues no sé nada, ¿verdad? Pero Él es el creador de todas las cosas. Él es nuestro creador. Si en mi vida hace falta algo que no entiendo, que necesito saber la verdad, pues necesito buscar a Jesús para saber la verdad, ¿no? Cristo es la verdad en absoluto que satisface todas las necesidades de la mente humana. En Colosenses 2:3. Porque nuestra mente, ¿cómo está? A veces tiene muchas cosas, ¿verdad? No sabe. Muchas cosas tenemos en nuestra mente a veces. Pero ¿qué dice? Colosenses 2:3. En quien está escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, ¿no? En Jesús. ¿Necesitamos saber algo? Jesús. ¿Necesitamos conocimiento de la palabra? Jesús. ¿Necesitamos sabiduría? Jesús. Porque cuán necesitados estamos de la verdad. Porque el mundo ¿cómo está? Todos dicen tener la verdad, como dice la pastora. Todo el mundo dice tener la verdad. Y a veces la gente piensa, sí es cierto, por acá, a ese lado está la verdad. Y van para allá, van para acá. Porque nuestra mente también empieza a decir, no, es que sí es por acá. Y empezamos a salir del camino. Cuando la verdad es Jesús. La verdad es Jesús. Porque hoy en día parece que el hombre, el ser humano, ha puesto muchos caminos. Muchos caminos. Pero ¿a dónde nos lleva ese camino? Jesús dice, yo soy el camino. Yo te voy a llevar al Padre. Él es el que nos lleva al Padre. De verdad es que necesitamos esa verdad. En el mundo, dice, en el mundo en el que abunda la mentira y ha desaparecido los valores absolutos. Hoy en día, dice, parece que todos tienen la verdad, pero no es así. Pero esto no se puede encontrar en el hombre. No encontramos la verdad en un hombre, sino solamente en Cristo Jesús. Solamente en Cristo Jesús encontramos la verdad, lo que necesitamos. Necesitamos conocer más y más de Jesús, para que nadie nos engañe, ¿no? Para que no nos dejemos llevar por lo que dicen los hombres, por lo que dice la gente, que nos puede engañar. Entonces es importante conocer más y más de Jesús. Porque la verdad que está en Él nos libera de nuestros pecados. La verdad que está en Jesús nos hace libres de nuestros pecados. Porque la palabra nos enseña que somos pecadores. Si decimos que no, estamos siendo mentirosos, dice la palabra. Y en este camino ciertamente sabemos que estamos en el camino del Señor. Pero en cualquier momento podemos cometer un error. En cualquier momento podemos fallar. Pero Él nos hace libres. Él es el que nos hace libres de todos nuestros pecados.
Él nos perdona. ¿Qué dice Juan 8:32? Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad es Cristo. La verdad es Jesús. Él nos ha hecho libres de muchas cosas y nos sigue haciendo libres, ¿verdad? Nos sigue haciendo libres porque hasta el día de hoy Él sigue trabajando en nosotros. Nosotros Él necesita seguir trabajando en nosotros. Pero nosotros nos dejamos que Él trabaje en nosotros. Si nos dejamos o no nos dejamos. Nos cuesta. Muchas veces nos cuesta. Pero no hay otro camino. Entonces tenemos que entender que no hay otro camino más que Él. Entonces tengo que dejarme que Él me limpie, ¿verdad? Me haga libre. Y también dice que nos santifica cada día más. En Juan 17:17. Dice aquí, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. La palabra del Señor es verdad. El que nos va limpiando, ¿verdad? Nos va limpiando porque la palabra de Dios es como agua que nos va limpiando nuestros pecados, ¿no? Cada día más nos va limpiando el Señor. Cristo también nos ha dado el Espíritu de verdad. En Juan 14:16 al 17. Okay. Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce. Pero vosotros sí le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Mora en nosotros y está en nosotros y estará el Espíritu de verdad. Esto lo dijo nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Cuando Él se iba a sus discípulos, ¿verdad? Les conviene que me vaya, porque vendrá otro consolador, ¿verdad? Es el Espíritu Santo que mora en nosotros hoy en día. Jesús dice, la palabra dice que cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, Él nos envió al Espíritu Santo a morar en nosotros, y Él nos va a enseñar toda esa verdad. Y Él va a enseñar, Jesús les dijo a sus discípulos, ¿no? Y Él les va a recordar lo que les había yo enseñado, porque nosotros a veces se nos olvida, ¿no? Pero el Espíritu Santo nos hace ver, acuérdate de esto, ¿no? De lo que hemos aprendido, de lo que el Señor nos ha enseñado, ¿verdad? Nos va a recordar y mora en nosotros. Y el mundo, ¿qué dice? No le conoce. Dice, ni le ve porque no lo conoce, pero nosotros sí. Nosotros sí. Y Él también dice la palabra que va a completar la obra de Cristo, enseñándonos todas las cosas. Entonces también el Señor dijo, yo soy la vida. Dice que Él también es la vida. Porque antes, ¿cómo estábamos? ¿Teníamos vida? Bueno, los que conocimos a nuestro Señor, ¿verdad? Ya
grandes, aunque pensábamos que pues disfrutábamos de la vida, pero dice el Señor que estábamos muertos en nuestros delitos. Pero ¿qué vino a hacer nuestro Señor Jesús? Vino a traer vida, vino a darnos vida, y no cualquier vida, hermano, vida eterna. El Señor es bueno. Entonces no solamente, o sea, no basta con conocer o tener conocimiento o saber, sino que también necesitamos tener vida. Y una vez más, esa vida se encuentra en Cristo Jesús. Una vez más, amado hermano, finalmente disfrutamos de esa vida abundante y eterna cuando conocemos de una forma personal e íntima a Dios. Necesitamos ciertamente conocer más de Dios, porque solamente entonces podemos entender para poder disfrutar, porque tenemos que disfrutar desde aquí, hermano. Si nos está hablando de la vida eterna, ¿dónde está la vida eterna? Con el Señor. Aquí vamos a estar, no sabemos, ¿verdad? No sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí. Cada uno de los que estamos aquí no sabemos. El Señor sí lo sabe. Él sí lo sabe. Hola, Siempre le digo a mis hijas, vamos a aprender a cómo hoy estoy aquí, le estoy compartiendo un poco de la palabra. Al rato no sé, mañana no sé, pero Dios sí lo sabe. Él sí lo sabe, pero tenemos que disfrutarlo desde aquí, porque se supone que el Señor nos está diciendo, estamos en su camino, pero sabemos hacia dónde vamos. Entonces disfrutamos esa vida abundante cuando le conocemos íntimamente más a Dios y a su Hijo Jesucristo. ¿Qué dice Juan 17:3? Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la vida eterna, que conozcamos a Dios más y más, porque Él es eterno. Y Cristo es la fuente de toda vida. Si el Señor nos creó a nosotros, pues dice la palabra que Él creó también a los animalitos. Todo lo que hay en la tierra, no solamente en la tierra, ¿verdad? Sino que todo lo que hay, lo que nuestros ojos no alcanzan a ver, el Señor lo creó. Y solamente en Él está la vida. Y Él es la fuente de vida que necesitamos, ya sea física o espiritual. Para el hombre la vida es un auténtico misterio, pero solo Dios puede dar vida. El ser humano no puede dar vida. No podemos dar vida. Dios es el que da la vida. Por ejemplo, cuando alguien podemos escuchar, es que mi mamá me dio la vida. ¿Será? Yo le digo a mis hijas, ¿no? Dios ciertamente usó a alguien para que llegáramos, un instrumento, ¿verdad? Pero Dios es el que da la vida. Bueno, hermano, Dios, dice el Señor Jesús, que Él es el camino, la verdad y la vida. No necesitamos buscar otro lado más que en Él. Estamos en Él ahorita, pero tenemos una meta, es llegar allá, estar con Él, y Él es el que nos conecta y nos lleva al Padre. Y Él es el que nos enseña también cómo es el Padre. Bueno, mis amados hermanos, espero que haya sido de bendición para todos, cada uno de nosotros.
Jesús es el camino. Jesús es ese camino de vida y de verdad. Ahora quiero preguntarle, hoy en este mundo, hermano, hablar de la verdad se ha convertido en un peligro. Hoy pocos se atreven a hablar de la verdad. Hoy, si usted se da cuenta, a través de muchos medios se habla mentira, se habla difamación y con una facilidad que se hace. Yo quiero que tú reflexiones hoy, porque Dios no quiere que vivas una religión. Dios quiere que vivas en una relación, en un camino que el Padre nos dio a través de Jesús, y en el cual no puedes hacerte ni a la derecha ni a la izquierda. Y hace rato yo recordaba, hace algún tiempo, incluso antes de llegar a este lugar, me acuerdo que íbamos en nuestro coche y por algún motivo había mucho tráfico en el periférico. Y pues ya sabe, el desesperado del pastor, porque Dios sigue trabajando con su carácter. Pues yo no quería atorarme en el tráfico, me empiezo a desviar por aquí, por allá. ¿Quién sabe por dónde me metí, hermano? En una de esas, una combi me impacta del lado derecho, del lado de la pastora. Total, se dio a la fuga y yo no quise arriesgar a Sara porque estaba bebé, iba a dormir en la parte de atrás. No nos pasó nada, gracias a Dios, más que daños materiales. Total, hermano, sigo dando vueltas por aquí, por allá, ¿y qué cree? Regresé justo al mismo lugar. Y resulta que era bien poquito el tráfico y después pasé. Y ahí tuve una gran enseñanza de parte de Dios. Y hoy quiero que te la lleves y dile al que tiene a un lado: nunca, pero nunca te salgas del camino. Porque el día que tú te sales del camino te pones en riesgo, no solo tú, sino a tu familia. Porque te sales del camino, ya no hay verdad. Le decía hace un momento, hoy cualquier persona, hoy toma un celular, un dispositivo y se pone a difamar a la gente con una facilidad. Pero cuando hoy hablas de la verdad, eso ofende, eso daña, eso lastima a ciertos sectores. Hoy les han hecho creer a muchos por diferentes ideologías, incluso filosóficas, pero muchas ideologías porque son ideas solamente. Y no me haga hablar, pero sabe de la banderita de los colores. Y eso hoy dicen que es la verdad. Pero cuando tú hablas la verdad, ese sector se ofende. Cuando alguien se levanta a favor de la vida, cierto sector se ofende. Cuando alguien se levanta a favor de la familia, ciertos sectores se enfadan, se molestan. Pero tenemos hoy, hermano, tú y yo la responsabilidad de no salirnos del camino que es Jesús. De ese camino que nos lleva a la verdad. Porque como bien decía el hermano, en el camino, hermano, Dios nos va haciendo libres de muchas cosas. Y justo el ejemplo de los 10 leprosos es eso. En el camino, hermano, Dios nos empieza a limpiar nuestros pecados. Porque estamos siendo preparados para que un día nos encontremos con el Padre. Jesús es esa vida eterna, hermano. Porque Cristo es la fuente de toda vida. Fuera de Él no hay vida. Solo basta recordar los que estábamos antes en el mundo, estábamos así. Literal. Muertos en vida. Y creo que entendemos porque estábamos separados de Dios. Pero cuando entramos a este camino, hoy entendemos
Que gracias a Dios yo ya no tengo necesidad de buscar la verdad, porque ahora la verdad vive en mí. Porque Cristo ahora vive en mí. Ahora bien, hermano, y nadie puede llegar al Padre si no es por Jesús. No es por lo que tú hagas, no es por lo que tú dices conocer. Porque hace rato le recordaba a la pastora, y se lo tengo que recordar hoy. Quienes más atacaban a Jesús eran los que decían conocer. Quienes más señalaban a Jesús eran los que decían conocer. Y quienes eran, por eso Jesús decía, ciegos. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Porque aún viendo todos los milagros que Jesús hizo, más allá si quedan registrados como 30, los que hayan sido, hermano, ellos juzgaban porque Jesús lo hacía en día de reposo, pero eran ciegos espirituales en lugar de ver el milagro. Porque el único que nos va a poder llevar al Padre y nos va a dirigir hacia toda verdad es Cristo. Porque mire, para aquellos que están perdidos, Cristo es el camino. Para aquellos que están en un error, Cristo es la verdad. Para los que están muertos en delitos y pecados, Cristo es la vida. Él es el camino en todo sentido. Y todos aquí sabemos que hay un dicho que dice, todos los caminos llevan, ¿a dónde? A ver, ponga atención en lo que estoy diciendo. Hay un dicho que dice, todos los caminos llevan a Roma. ¿Y por qué se decía? Porque en ese tiempo antiguo, hermano, todos los caminos que se elaboraban y se hacían llegaban a la ciudad de Roma. Hoy el peor engaño que hay es el ecumenismo que ya se formó hace algunos años y que se sigue, y que ese plan sigue, porque tiene que llegar a la unificación. Y hoy le hacen creer a las personas que no importa el Dios en el que tú creas, al final es el mismo Dios. Perdóneme, mi Dios es único y no hay nadie como Él. Muchos querrán ocupar eso, pero Jesús nos trajo y nos reveló esta verdad cuando Él dijo, el Padre y yo somos uno, y fuera de mí, decía Jesús, no hay nada. Hoy puede haber, alguna vez yo por ahí investigué, y creo que hasta le había dicho a esta Jazz, pero vuélvelo a buscar rápido, hija. ¿Cuántas religiones actualmente hay en el mundo? Yo me había quedado un aproximado de 6.600 religiones aproximadamente en el mundo. Ahora, si tomamos en cuenta en el cristianismo cuántas denominaciones hay y que cada una tiene sus propios puntos doctrinales, ¿cuántas hay? Aproximadamente, no, esto está mal. Debe de haber ya mucho más, porque aunque no lo creen, en Estados Unidos ya hay una iglesia de extraterrestres. Sí, hermano, nos da risa, pero es real. Aquí en México hay iglesias de homosexuales que dicen ser cristianas. Hay iglesias, por ejemplo, mesiánicas o judaizantes de homosexuales que hasta usan la kipá color lila, y infinidad de lo que usted, tal vez tú y yo ni siquiera imaginamos, están. Pero hay un solo camino, y ese es Jesucristo, y la clave es permanecer en ese camino, porque ese camino nos lleva a la verdad. Esa verdad nos hace libres, y una vez que somos libres,
podemos gozar de la vida eterna que Él nos vino a prometer. Y si usted lo cree, desde hoy, hermano, mientras permanezcamos en el camino y lo abracemos y no aceptemos nada que no venga de parte de Dios, pero ¿cómo lo vas a saber? Si permaneces en el camino, la verdad estará en ti. Y dice ahí que el Espíritu de verdad ahora está en nosotros. Y si el Espíritu de verdad está en nosotros, tú vas a poder discernir cuando algo no viene de Él. Y entonces lo podrás rechazar. Porque muchos han venido ahora en el nombre del Señor. Porque ahora muchos se han levantado diciendo que ellos tienen toda la verdad. Y perdóneme, el único que tiene la verdad es Cristo. Y es el único medio que Dios nos ha dado. Así que yo quiero que hoy reflexione con esto. Y con esto vamos terminando. Dígale que tiene a un lado: nadie puede ir al Padre por sus propios méritos. O sea, no es por lo que haces, no es por lo que conoces, no es por nada de eso, hermano. Es solamente cuando tú tienes tu fe puesta en Jesús y cuando tú anhelas estar al lado de Él, cuando tú anhelas caminar de su lado. Entonces, cuando tú anhelas caminar de su lado, hermano, viene algo a tu corazón que te lleva a caminar esa segunda milla, a hacer algo más por alguien más. Porque a veces, hermano, no nos detenemos ni siquiera por una persona, pero sabes, en algún momento alguien se detuvo por ti. Alguien se detuvo y apartó parte de su tiempo, de su vida, para compartirte a ti del Evangelio, para que conocieras esa verdad. Porque Jesús quería que tú lo conocieras y que te dieras cuenta que Él es el único medio de salvación que el Padre dio. Porque esto solo se puede hacer por nuestro mediador, que es Cristo. Hoy quiero que reflexiones. Si alguien por algún motivo, hermano, se está empezando a desviar, métete al camino. Solo métete al camino. No basta con estar al lado del camino. Tienes que estar en el camino. Ahora quiero que reflexiones. Porque la Biblia es clarísima y el Señor ha puesto dos caminos delante de nosotros. Hay dos caminos: el de vida y el de muerte, el de bendición y el de maldición. Y claramente el Señor dice: pero tú eliges. Y si yo le pregunto a usted, ¿por cuál está caminando ahora usted? No te estoy preguntando por el cual deseas caminar. ¿Por cuál estás caminando ahora? ¿Por el de vida o por el de muerte? ¿Por el de bendición o de maldición? Esa parte tú la eliges y cada uno sabe por qué camino está. Yo te recomiendo hoy que no te vaya a pasar lo que a mí con el coche, por salirme del camino. La clave es que permanezcas en el camino. No es fácil, hermano, porque en el camino te van a juzgar, te van a señalar, van a hablar mal de ti, van a dar incluso falso testimonio acerca de ti, te van a difamar. Lo mismo vivió Jesús. Y si somos hijos de Dios, si somos cristianos genuinos, hermano, vas a vivirla.
te van a traicionar. Y te va a traicionar a veces quien menos te lo imaginas. A ver, voltea a ver al que tiene a un lado, al que está al lado tuyo. Porque él te puede traicionar. Pero somos hermanos. Sí, pero Caín mató a Abel. Los hermanos de José lo querían matar, pero Judá intervino y lo vendieron. Entonces cualquier hermano. Por eso yo cuando le digo a mis hijas, mira, aprende esto desde hoy. Ni en la escuela, ni en el trabajo, y perdóname que lo diga, aún dentro de la iglesia no vas a tener amigos. Y más, hermano, dentro del trabajo y dentro de la escuela, la gente es capaz de pasar por encima de ti con tal de obtener algo. Y todavía tiene el cinismo de decirte, hola amigo, ¿cómo estás? El único amigo genuino, verdadero, es Jesús. Él jamás te va a traicionar. Lo demás, hermano, yo te recomiendo, si quieres pasas a la oficina y te voy a regalar 2 pastillitas para que te las tomes diario. O sea, van a ser 14 pastillitas que te vas a llevar hoy. Y creo que ya sabes cuáles son. ¿Qué me importa? Y todo se me resbala. Lo que puedan decir o hablar de mí, bien o mal, no me interesa. A mí me interesa agradar al Señor. Y lo que los demás digan. Imagínense si Jesús se hubiera detenido por eso. No estaríamos aquí, hermano. Diga que de un lado ya no te detengas por pequeñeces. Y caminemos. No es sencillo, caminar en Jesús. No es fácil. Porque realmente se requiere de amor, de compromiso, dedicación, de muchas cosas. Pero sobre todo, de corazón. Suba la alabanza, por favor. Entonces, amados, el único camino que nos lleva al Padre sabemos que es Jesús. Pero no podemos decir estar en el camino si sigo hablando mentiras, si sigo practicando la mentira. No puedo decir que estoy en el camino si yo no permito que esa verdad me haga libre. Yo no puedo decir que estoy en el camino si yo no practico lo que el Señor me enseña. Yo no puedo decir que estoy en el camino si sigo caminando como yo quiero caminar. Y discúlpeme, hermano, porque muchos todavía queremos seguir teniendo el mismo estilo de vida que llevábamos en el mundo, estando en Dios. Porque estamos tomando solamente, mire, se lo pongo de esta manera en lo que se preparan los hermanos. Imagínense un enfermo que está en el hospital del ISSSTE o del Seguro Social o de IMSS Bienestar, que ahora se le llama. Y decimos, no, trasládalo al Ángeles, allá lo van a atender y va a sanar. Porque están los mejores médicos ahí. Sí, podría ser. Pero si tú vas al Juárez o a algún hospital del sector salud del país, muchos de los mejores médicos cirujanos de ahí se trasladan al hospital de Los Ángeles o del ABC. El problema, hermano, no está en el médico o no está en los medicamentos, no está en el hospital. Está
en el que el enfermo empieza a seguir el tratamiento que el doctor le está indicando. En este caso, nuestro médico de médicos es Jesús. Tú vas a sanar, y todos los que estamos aquí, hermano, de alguna otra manera espiritualmente estamos enfermos. Unos de una, otros de otra. Todos traemos algo, hermano. Por eso estamos aquí. Espero que no me malinterprete lo que estoy diciendo. Todos de alguna manera estamos aquí porque tenemos la necesidad de Jesús. Yo en lo personal necesito que Dios siga trabajando en mi carácter. Necesito que siga transformando este carácter, hermano, que a veces ni yo mismo me entiendo ni me aguanto. Y se lo estoy diciendo de corazón. Porque si usted cree que el pastor está al 100, hermano, eso es una mentira, y quien lo diga y lo predique es una vil mentira. Por algo seguimos aquí. Porque al igual que usted, yo soy ser humano y también tengo debilidades. También me enfermo, también me pongo triste y muchas cosas más. Y yo necesito, cuando entiendo esto, hermano, pero ya entendí cuál es ese camino, voy a Jesús y le digo: yo me siento así, Señor, te lo entrego. Señor, no me agrada hoy como me siento. Yo voy a Dios porque lo necesito. Y mucha gente podrá decir religioso tal vez. Yo no me considero así, pero si tú lo quieres pensar, adelante. Pero yo cada vez que tengo una necesidad, voy a Cristo. Cada vez que tengo la necesidad de tomar una decisión, y más si es muy importante, yo no doy un paso si antes no lo consulto con Dios. Ya si Él me dice que no o me dice que sí. Yo, por ejemplo, le decía a la mamá de Sofi, y estabas cuando se lo dije: yo creo que valdría la pena que ores a Dios, hija, porque si ya te cancelaron 3 veces la cirugía, Dios tal vez te quiere decir algo. Pero es Dios contigo, o sea, yo no te voy a decir no lo hagas o sí hazlo, eso es tuyo con Dios. Yo solo te digo, valdría la pena orar y reflexionar en eso, y pídele una señal a Dios. Como alguien le decía: Señor, dame una señal, órale, ahí está. Ahí está la señal. Y a veces esas señales que pedimos a veces no nos gustan, porque nos duelen. Yo alguna vez le dije: Señor, dame una señal, y si esto no es para mí, quítamelo. ¿Y qué crees que hizo Dios? Hermano, así. No, ¿por qué? Pues tú me pediste. Pero cuando estás en el camino, hermano, entiendes que es por tu bien y sabes que va a ser de bendición para ti. Póngase sobre sus pies. Y hoy valdría la pena, hermano, que